La Chispa Femenina llega gracias a TNH Construcciones, Pool Studio, Pool and Spa Experts. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva entrega de La Chispa Femenina, el podcast. Tenemos una invitada sumamente especial, a quien yo quiero mucho porque evidentemente es una gran amiga, pero es una líder a nivel de consultoría en materia medioambiental y de sostenibilidad. Me refiero a Yomaira Martino Switch. Bienvenida, Yomaira. Señor, ese Switch ya me lo he apodado hace 23 años. No ha habido forma. Gracias por tenerme aquí en La Chispa Femenina, un espacio tan necesario. Mira, Yomaira, a mí me gusta empezar estas conversaciones con temas un poquito personales. Porque este espacio de reflexión para temas de empoderamiento, desarrollo personal, desarrollo profesional, sin lugar a dudas, constituyen una plataforma para que la gente aprenda de esos ejemplos, de gente que como ellos se plantearon sueños, metas, aspiraciones. Y quisiera empezar contigo, saber ¿qué encendió esa chispa y ese amor por el tema de la sostenibilidad? Bueno, mira, primero gracias por tomarme en consideración para este espacio que decía al inicio que es muy necesario porque realmente es con estas inspiraciones, con estos, vamos a decir que casos de éxito en algunos casos, se inspiran a otras chicas que están ahí mirándonos, otros chicos que también les gustaría incursionar en estos temas. Y en mi caso no siempre lo tuve tan claro, o sea, cuando yo empecé mi carrera profesional ni siquiera el concepto de sostenibilidad estaba tan claro como hoy en día. Entonces me aboqué por una carrera de servicio. En principio, cuando estaba en el colegio, el servicio lo enfoqué a la religiosidad y quería ser monja. Hasta que... Wow, señora, yo tengo muchos años conociendo a Yomaira y no sabía que ella quería ser monja. O sea, me acabo de enterar ahora. Sí, lo que pasa es que recién ahora yo lo relaciono con esta misma vocación y hace poco posteé sobre ese tema y decía, bueno, que aquello que yo hacía en el colegio, un colegio salesiano donde yo impartía catequesis, era parte del staff detrás de las misas, en el coro, en el teatro, y era preparándome precisamente para servir. Ya después me dio con estudiar arquitectura, entonces ahí mi papá me envía, primero para que yo dejara de ser monja, me mandó a Europa en jeans, como un mes pues, de viaje por Europa. Me dijo, no quiero monja en esta casa, muy bien el servicio, pero monja no. Entonces nada, acatamos la sugerencia del que sabía. Y me fui a ese tour. Y de allá, pues sí, la arquitectura fue uno de mis sueños. Pero luego la arquitectura, pasé a diplomacia. Dije, bueno, ya sí encontré la carrera de mis sueños, voy al servicio exterior. Otra vez mis padres, bien asesorando, me dijeron, te vas a morir de hambre, mi hija, estudia una carrera de línea base para que de ahí entonces tú escojas una especialidad. Entonces estudié así, que entré a UNIVA a estudiar Derecho. Y estudiando Derecho me di cuenta que tenían razón, porque en el fondo era un amor por servirle al planeta que yo tenía y no lo sabía ni identificar ni expresar correctamente hasta que escogí esta línea de trabajo. Mira qué bonito ese recorrido. Muchas veces vemos perfiles de personas de carácter fuerte, como tú, Yomaira, que uno dice, esa persona estuvo clara desde el inicio para dónde iba, cómo iba y cuál era el camino recorrido. Sin embargo, tú señalas momentos de decisiones claves de tu vida y muchas veces nos encontramos en esa paradoja. Pero quizás para las personas que todavía no comprenden la importancia del concepto de sostenibilidad del planeta, cómo eso se vincula a la actividad diaria, ¿por qué es importante el que sigamos estimulando las energías alternativas? ¿Por qué es tan importante que reciclemos? Porque la acción empieza desde la individualidad y pasa a lo colectivo. Y la gente dice, bueno, el gobierno que resuelve el tema de medio ambiente,
el gobierno ni los gobiernos tienen varitas mágicas si tú no cuentas con ciudadanos realmente vinculados, empoderados, con una visión que se combine con esas políticas públicas que debemos seguir estimulando en nuestro país, pero también en el mundo. Esto es un tema de acción colectiva. Correctísimo, yo no lo hubiese resumido de mejor manera, de eso se trata justamente. Mira, cuando hablamos de desarrollo sostenible o de sostenibilidad, se refiere a cómo nosotros seguimos creciendo como economía, y cuando digo economía es tanto la global como la local, cómo seguimos ofreciendo bienes y servicios, reduciendo nuestro impacto en los recursos naturales y a la vez considerando no dejar a nadie atrás. Eso significa que el modelo económico que hasta la fecha hemos conocido, por ejemplo, desde los pueblos originarios, en el caso dominicano, los taínos, el intercambio se daba en especie, ¿verdad? Tú tenías arroz, yo te daba cacao y viceversa. Entonces, a partir de que se va sofisticando con revolución industrial, con capitalismo, con globalización, y que hoy en día tenemos e-commerce en nuestros celulares y todo es a la distancia de un clic, la idea es que ese mismo crecimiento y evolución de la economía se dé de la mano de considerar, bueno, ¿qué huella hídrica tiene yo producir este bien? ¿Qué huella de carbono tiene producir este bien? La considero en el precio de producir ese bien y lo internalizo. Es decir, considero que para yo consumir menos agua, debo instalar unos medidores inteligentes. O para emitir menos gases de efecto invernadero, debo instalar unos paneles solares. Entonces, así que se va transformando lo que conocemos como el modelo económico tradicional a que quiere encaminarnos hacia una economía verde, hacia una transición justa, un modelo económico sostenible. Entonces, por eso hoy en día hablamos de empresas certificadas en sostenibilidad, como lo que es la certificación B. Nuestra empresa Greenergy está certificada B, y eso significa que hemos podido acreditar que tanto en lo social como en lo ambiental y en lo económico hemos cumplido con los estándares internacionales, y a la vez eso se transfiere a nuestros clientes. Mira, yo que quizás lo veo ahora mismo por lo que me toca ejercer en el día a día desde el punto de vista de las exportaciones, hay un reto sumamente importante. Uno es el tema de producciones sostenibles, sí, desde los productos que utilizamos hasta la forma en que producimos, sin lugar a dudas. Pero otro elemento importante es que ese acceso al mercado internacional está requiriendo cada día más mayor sofisticación y acreditación, una palabra que mencionaba yo, Mayra, acreditación para que produzcamos bienes y servicios que cuenten con la certificación de sostenibilidad como un criterio previo a generar esa contratación, esa adquisición de esos bienes y servicios. Y muchas veces para los productores, particularmente para la parte de la producción agrícola, donde se ve mucho el tema de las producciones sostenibles y de los cultivos que también estimulan mayores niveles de sostenibilidad, todo el tema de lo orgánico, sí, ha pasado a tener relevancia a nivel de nuestra alimentación por el impacto que eso tiene en la salud, pero también como un producto de mayor valor agregado desde el punto de vista de que el comprador internacional está dispuesto a pagar aún más a esas empresas que son conscientes de tener dentro de su matriz de producción sistemas que realmente sean sostenibles en el tiempo. Totalmente. Y este tema de la sostenibilidad pasó de una declaración de buena voluntad, como todos los acuerdos internacionales que se dieron en los 70, en los 80, el informe Brundtland, donde se considera por primera vez el concepto, pero otros marcos internacionales, como por ejemplo la Cumbre de Río, donde en todo su preámbulo y sus considerandos se está hablando de esa transición a este modelo económico que vivimos ahora, que es el que tú mencionas. Pero esto viene de larga data, más de 30, 40 años trabajando el tema. De voluntario pasó a ser mandatorio en varios mercados, sobre todo en el mercado europeo, al punto que, como bien dices, nuestros productores, nuestros exportadores ya no pueden, aunque estén aquí localizados,
obviar los requerimientos que tienen las normas europeas para entrar al mercado. Normas que van desde tú transparentar cuántas emisiones de gas de efecto invernadero tú tienes en tu producto, en tu producción, hasta cosas tan sutiles como es, por ejemplo, tú declarar que no haya mano de obra infantil. Desde eso hasta no considerar pesticidas, que es la parte de ser orgánico, el tema de no tener plásticos o de tener la menor cantidad de plástico en las envolturas y decir qué porcentaje de plástico virgen tienes en el producto. O sea, es un sinnúmero de aristas que van bombardeando a nuestros productores que necesitan el acompañamiento de expertos y por eso hoy en día somos capaces de trabajar en este mercado. Mira, hay algo muy interesante cuando hablabas de todas estas políticas a nivel internacional, declaraciones, convenios, esa participación activa que ha tenido el país con todo el tema de cambio climático. Pero a veces la gente dice, bueno, cambio climático y ahora va a llover más o cambia la temperatura. Pero ¿qué es el cambio climático, Yomaira? ¿Y qué impacto tiene en la vida nuestra, particularmente porque somos un estado insular? Uh-huh. Bueno, como muy bien dices, esos dos elementos son dos efectos adversos al cambio climático, el cambio en la precipitación y la temperatura. Pero el cambio climático per se son esas variaciones climáticas atribuidas a actividades humanas que pueden ser medidas en largo periodo de tiempo. Es decir, no porque ayer hiciera calor y hoy lloviera, vamos a hablar o referirnos a qué es producto del cambio climático, sino que se comparan. A nivel internacional está, por ejemplo, un panel de expertos, que es el IPCC, el panel intergubernamental de cambio climático, que monitorea estas variables. En el caso dominicano hay varias instancias, una de ellas es la Oficina Nacional de Meteorología y el Consejo Nacional de Cambio Climático junto al Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, esa variación por periodos largos de tiempo, es decir, todos los eneros de los últimos 20 años, el día 8, cómo estuvo la variable temperatura, cómo estuvo la variable precipitación, cómo estuvo la humedad. Entonces, con esas mediciones de largo tiempo es que tú puedes decir, y es por eso que vemos cada año, cómo se rompen récords de temperatura en los años anteriores. Bueno, el 2024 fue el más caluroso. Todavía no lo han dicho, pero es muy probable que también venga esas declaraciones porque lamentablemente es una tendencia increciendo y ya hay proyecciones de que sí, que efectivamente las acciones que hemos tomado hasta la fecha en cumplimiento a esos acuerdos, como el Acuerdo de París, no son suficientes para frenar la evolución y la concentración de gases de efecto invernadero que tiene la atmósfera y, por tanto, la consecuencia o el efecto adverso que es elevación de la temperatura. ¿Y qué tú le recomendarías, si tú pudieras decir, bueno, son muchas iniciativas, son muchas medidas que podemos ejecutar a nivel personal o a nivel profesional, inclusive en la industria de servicios, pero también en la parte de producción de bienes? Si tú fueras a darle 3 recomendaciones a un emprendedor que está arrancando ahora con su negocio, ¿cuáles son esos elementos que debe considerar para una producción más sostenible? Mira, la primera, sin lugar a dudas, es un autodiagnóstico. Tanto en casa como en la empresa, usted puede pausar, detenerse, evaluar cómo desde nuestras casas o empresas tenemos un consumo de combustibles fósiles, ya sea por electricidad o por los vehículos que manejamos. Hay calculadoras incluso de huella de carbono que están gratis en línea y usted puede entrar la data, por ejemplo, de su factura de electricidad. ¿Cómo cuál, Yomaira? Comparte. Sí, se llama así, huella de carbono o calculadora de carbono, y la pueden bajar en sus celulares y también la pueden abrir en sus computadoras y ahí pueden entrar la data, la que más les guste, porque hay incluso para niños y es solamente ponerla en el buscador y ahí le aparece. Yo estoy segura que los 2 hijos tuyos, sabiendo lo inquietos que son, ya han punchado. Bueno, el otro día me dijeron, mamá, no te compres esos lentes que son de Carey y el Carey. Y yo, bueno, ok. Estoy creando dos monstruos, pero realmente empezar esa primera acción, el autodiagnóstico, para tú saber qué tanto estás consumiendo o no y qué tanto es tu contribución a esas emisiones de gases de efecto invernadero. Segundo, tomar acciones de ganancia rápida, quick wins. ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde puedo reducir esas emisiones? Si tienes un consumo desmedido de electricidad, pues una medida de quick wins es sustitución de luminarias. Quizás si tengo bombillos de alto consumo, aunque yo sé que los dominicanos somos expertos ahorrándonos la electricidad, pues sustituir eso. Algunos. Algunos, claro, sí, porque hay otros incentivos perversos que malean el mercado, pero eso lo hablamos en el próximo podcast. Y tercero, pues
no se quede solamente usted con la información. Si es en casa que está haciendo el ejercicio, involucre a la familia, y si es en la empresa, vamos a involucrar a los mandos medios, a la alta gerencia, para que esto sea un ejercicio que se internalice en las operaciones y logre llevarse a un estado más sofisticado como parte de la estrategia del negocio, ¿por qué no? Yomaira, y tú hablabas del tema de la energía. Y vemos este crecimiento que ha tenido la energía renovable en el país, cómo avanzamos en el cumplimiento de esas metas establecidas en el Acuerdo de París de diversificación de nuestra matriz energética, sin lugar a dudas. Pero desde el punto de vista empresarial, ¿por qué es importante considerar las energías renovables? Porque es parte de asumir la responsabilidad que tú mencionabas al inicio, estas acciones individuales que son parte de la transformación económica global, y porque también, primero, son rentables, dependiendo del mercado donde esté ubicada la empresa, ayudan a eficientizar procesos, ayudan a reducir este consumo de energía que hablamos ahorita, también apoyan a la reducción de esas emisiones de gases de efecto invernadero, sustituyendo consumo de combustible por estas energías renovables, además que te permiten también eventualmente llegar a cumplir compromisos de carbono neutralidad. Es decir, con una combinación de estrategias de yo tener energías renovables, eficiencia energética y otras iniciativas como por ejemplo han tenido algunos bancos dominicanos de reforestar, cuando tú sumas la cantidad de toneladas de CO2 equivalente que puedas tener, con esas medidas es fácil llegar a una estrategia de carbono neutralidad. Señores, esto es sumamente importante porque demuestra cómo nosotros, aportando nuestro granito de arena de manera individual, podemos transformar el mundo, nuestro país. Realmente. Y hay cosas básicas que podemos hacer, desde tomar en consideración la forma en que compramos nuestras prendas de vestir, la forma en la que vamos al supermercado o cómo reutilizamos todas esos productos que terminan siendo desechos y que quizás lo ponemos en disposición a nivel de las plantas de residuos sólidos, pero que pudieran tener otro tipo de vida. Quizás nosotros con un ejercicio un poquito más consciente y cómo transferir ese conocimiento hacia nuestros hijos, que son el futuro. Y no sé si a ti te ha pasado, pero me imagino que sí. A mí me ha pasado que muchas veces mis hijos llegan con ese discurso de protección medioambiental y lo que está pasando en el mundo y el cambio climático. Y bueno, y en el colegio donde los tengo, tienen una conciencia que va desde que los disfraces que tienen que hacer para determinadas festividades lo producen ellos mismos a base de papel o de tapitas recicladas y de cosas que realmente ellos tienen ahí y le dan otra vida. Y eso también crea una conciencia en nosotros los padres, una cultura que es consumista, donde cada día queremos tener más, variar más, pero la acción y la transformación inicia desde el individuo. Otro tema, Yomaira, que sí me gustaría que abordaras, particularmente por tu gran trayectoria. O sea, Yomaira ha estado vinculado al sector empresarial, a los círculos sociales, al sector gubernamental, y esa visión te ha permitido ver los temas de manera integral, con ese 360. Si pudieras decirnos algunas de las iniciativas que has trabajado a favor del país o desde tu ejercicio empresarial que te hacen sentir orgullosa, como sé que lo apasionada que eres. Bueno, qué gran desafío, pero sin lugar a duda tengo que decir que haber asesorado por espacio de 4 o 5 años a una minera, a la Corporación Minera Dominicana, y llevarlos de ser una empresa dedicada a sus operaciones mineras a que hoy sea un referente en sostenibilidad, conformarle su estrategia de sostenibilidad, asesorar para crear su comité de sostenibilidad y que se quedara hasta el día de hoy como un niño grande ya tutoreado con esa referencia. Fue la primera mina carbono neutral que se logró
con esa estrategia a nivel no solamente nacional, sino a nivel global. Una mina requiere de grandes consumos energéticos y a través de una estrategia que diseñamos con toda sugerencia, pues logramos llevarla a ese sitial. Esa es una, por mencionártelo, en el tema de minería sostenible y de carbono neutralidad. Luego, sin lugar a dudas, haber trabajado para el país de manera incluso pro bono, lo que es la taxonomía verde, por un requerimiento que nos hizo el Banco Mundial y el IFC de que fuéramos la asesora intersectorial para liderar los diferentes sectores que estuvieron trabajando en la taxonomía, es una de nuestras razones de mayor orgullo, porque logramos sentar en un espacio bien complejo, que es definir los criterios que van a ser elegibles las iniciativas para el mercado bursátil y otras fuentes de financiamiento. Entonces ahí trabajamos sector construcción, tecnologías de la información, residuos, energía, y también trabajamos el sector dedicado al aspecto de transporte, la movilidad. Entonces ahí se lograron consensos que hoy nos sitúan toda América Latina como de los primeros países en tener taxonomía verde, y ya más recientemente estamos apoyando también con tener un sistema de categorización de lo que es economía circular en la República Dominicana, es decir, cuáles iniciativas pueden ser consideradas con el criterio de circularidad dentro de los diferentes rubros y sectores. Asimismo, por mencionarte, también trabajamos en el primer proyecto de economía azul en Bahía de Luperón. Conceptualmente está diseñado para que algún día sea financiado, para que sea una economía de cara al mar, donde se involucre la comunidad, la juventud y la parte ecológica, que es, por ejemplo, la rehabilitación de unos manglares que están ahí, y el aprovechamiento, por supuesto, económico, que es parte crucial de la sostenibilidad, de que se permitan las visitas de turismo de vela y de recreación para aprovechar el mar. Que de hecho se da ahí de manera natural. Entonces, tienen que hacerlo rentable. Lo mejor es crear las condiciones para ese adecuado aprovechamiento. Y tú mencionabas, Yomaira, un tema que para mí es crítico, porque a veces la gente, agarra y acaba con la minería. Todo lo que usamos proviene de la explotación de los recursos. La diferenciación va a estar, ¿cómo lo hacemos con una visión sostenible? ¿Cómo podemos paliar ese impacto que tiene una actividad económica, y cómo lo hacemos consciente y saber cuándo sí, cuándo no, cuándo se permite, cuándo no se debería permitir? Y yo creo que es una conciencia más acabada que deberíamos tener sin lugar a dudas de cómo seguir aprovechando nuestros recursos naturales. Y qué orgullo que has podido trabajar con esas iniciativas tan valiosas. Gracias. En distintos sectores en beneficio del país. Y lo último, ya para cerrar, Yomaira, sí me gustaría que compartieras con nuestro público oyente las 3 cosas favoritas de Yomaira Martino. Sin orden específico. Sin orden, bueno. Sin orden, para mí, sin lugar a dudas, bailar es una de mis A mí también me gusta mucho esa. Sí, por algo seremos amigos. El golf. Me gusta bastante. Ese lo intenté y no lo logré. Vamos a tener que retomarlo. Bueno, amiga, es difícil. Hablar, yo creo que se nota, ¿verdad? Sí, te da muy natural. Y sobre todo hablar con mis hijos. Me redescubro a mí y redescubro tantas cosas en sus diferentes etapas. Nosotros tenemos las conversaciones o en el vehículo, o cuando se van a dormir, o cuando estamos haciendo una de las 3 comidas juntos. Y es un mundo totalmente diferente escucharles. Bueno, y hemos escuchado a Yomaira, la profesional, la madre, la amiga, la persona. Sin lugar a dudas, una conversación sumamente enriquecedora. Yomaira, gracias por acompañarnos aquí en La Chispa Femenina. Gracias a ustedes y un placer.